ahora vamos a hablar acerca de las riquecias y las clamidias. Riquecias y clamidias. Acuérdense con la técnica del nombre de Ricci y Clami. Ricci, riquecias, Clami, clamidias, ¿sí? Estas dos amiguitas, aunque Ricci es un varón, ¿no? Pero yo los denomino como amiguitas. Estas riquecias y clamidias son bacterias, ¿sí? Son bacterias, son pequeñas, son muy pequeñas. Y bueno, aquí vamos a ver a las riquecias y a las clamidias, ¿sí? Tu libro en forma de título grande te lo menciona como ¿qué? Como células incompletas. ¿Por qué? Porque estas células no tienen todas sus herramientas para que ellas por sí solas se puedan multiplicar. Si son células que no tienen todas sus herramientas, por tanto, denominamos como células incompletas, ¿no? Y si necesita de alguien que tiene todo, ¿cómo se denomina esa célula que tiene todas sus herramientas? Pues célula completa. Y es por eso que tu libro te dice que las riquecias y las clamidias son células incompletas y por lo tanto proliferan, vale decir, se multiplican gracias a quién? Solo dentro de una célula completa. Acuérdense, tienen que entrar. Por eso ahí te dice solo dentro de una célula completa, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos una imagen de las riquecias y otro de las clamidias, que son bacterias muy pequeñas, denominadas también como células incompletas. Ojo, yo puedo poner en examen como células completas, sería obviamente falso, ¿no? Bien, entonces tenemos otra vuelta, las riquecias y las clamidias, ¿sí? Bien, ¿habíamos dicho que son bacterias? Sí. Ahora, cuando tú piensas en bacteria, automáticamente ya tienes que pensar en tu memoria, que es una célula procariota. Vamos a ir viendo más adelante qué son las células procariotas y las eucariotas. Una célula procariota, acuérdense, la más antigua, la ancestral, la que gracias a ella se ha originado tales cosas, digamos, ¿no? Entonces, la más antiguita, la célula procariota. Y si hemos dicho que las riquecias y las clamidias son células incompletas, por tanto yo puedo decir también que son células procariotas, ¿por qué? Porque son bacterias incompletas, ¿no? Y está bien, entonces son células procariotas incompletas. ¿Por qué? Porque son bacterias y son bacterias muy pequeñitas, ¿sí? Y te vas a dar cuenta también que las procariotas son más pequeñitas que una célula eucariota. Eu significa verdadero, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo más adelante en relación a las eucariotas. Pero para que te quedes ahora mismo, las células procariotas, un ejemplo, la bacteria, ¿sí? Entonces podemos decir que las riquecias y las clamidias no tienen la capacidad de autorreplicarse. ¿Por qué? Porque no tienen todas estructuras, son células incompletas. Como tienen algo de similitud con los virus, se lo denominan a veces como parásitos intracelulares obligados. Habíamos dicho que parásito es que alguien vive a expensas del otro, si no, no vive si quieres, ¿no? Y solo proliferan dentro de las células que completas. Bien, ahora es importante también mencionar dos diferencias en sí, dos diferencias entre los virus y estas células incompletas que estamos hablando, de las riquecias y las clamidias, ¿sí? En este sector tenemos a los virus versus con mi célula incompleta. ¿Y qué te dice tu libro? Estos virus que hemos mencionado en el anterior video tienen una parte central, habíamos dicho que tiene ¿qué? La información genética. Y esta información genética que puede ser una cadena, doble cadena, habíamos dicho, ¿no? Que se va a mezclar con la célula para formar sus nuevos virus, ¿no? Entonces, es por eso que tu libro te menciona aquí, te dice, tiene la información genética para formar nuevos virus, sí. Ahora, ¿qué es lo que no tienen? No tienen organulos. Vamos a ver que los organulos son los organitos, si quieres, de tu célula, ¿sí? Y estos virus no tienen esto, no tienen, ¿sí? Ahora, por tanto, usan la maquinaria de la célula para multiplicarse, ¿sí? Hemos dicho que tienen algunas enzimas la célula que no tiene de repente este virus y demás, y por tanto necesita de esta célula. Ahora, las células incompletas, ojo, las incompletas, o sea, las riquecias y las clamidias, te dice que tienen parte de la maquinaria para síntesis y para reproducirse, pero necesitan algunas herramientas que van a ser proporcionados por esta célula completa, o también lo puedo denominar en este caso cuando la bacteria entra a esta célula completa,
la voy a denominar como célula infectada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entrando mi bacteria, obviamente, en su mayoría, para infectar a mi célula. Entonces, le dice por tanto, te dice que necesita complementos proporcionados por las células infectadas. Células infectadas en mi mente ya estaría como célula completa, pero que está siendo invadida por estas bacterias, ¿no? Las riquecias y las clamidias. Bien, esto es una diferencia entre el virus y estas células incompletas, entre el virus y las células incompletas. Ahora, otra diferencia que vamos a ir viendo es que los virus, su envoltura se va a perder cuando ingresa dentro de la célula, vale decir, ingresa a la célula y saca, como decir, siempre digo, como su campera, saca su campera hacia afuera, su chamarra, lo que quieras, ¿no? Su capita, no entra con su capa. Y ahora, en las células incompletas te menciona que tiene una membrana, ¿sí? Que va a ser semipermeable, ¿sí? En el cual no sucede lo mismo en los virus, ¿sí? Otra diferencia, por tanto, es la segunda diferencia, ¿no? Entonces, los virus, su envoltura, se sacan antes de entrar a la célula. En cambio, estas células incompletas te dice que tienen una membrana, ¿sí? Que es semipermeable, que no ocurre lo mismo en los virus. ¿Qué más podemos decir? Son células degeneradas. Te menciona, ¿por qué degeneradas? Porque a medida que ha pasado el tiempo, muchos años atrás, han ido evolucionando y pareciera que han perdido parte de su ADN y demás, ¿sí? Parte de su ADN, enzimas y demás, convirtiéndose así dependientes de ¿qué? De una célula completa que va a tener esos complementos, ¿no? Esas herramientas que no logra tener estas riquezas y clamidias. Bien. Entonces, volvemos a mencionar. Para forma resumida, acuérdense, las riquezas y las clamidias, riquezas y clamidias son células incompletas y necesitan de una célula completa para poder proliferarse, ¿no? Son bacterias y son muy pequeñitas. Por tanto, puedo decirles también que son procariotas incompletas, ¿no? Bien, una diferencia de esto es que los virus tienen su contenido genético, su información genética, no tienen órganos y tienen una pequeña, necesitan parte de la maquinaria de la célula para multiplicarse. En cambio, las células incompletas, las riquezas y las clamidias, tienen parte de la maquinaria, pero necesitan otras herramientitas complementarias de la célula completa, ¿sí? Para poder replicarse y demás. El virus se saca su envoltura antes de entrar a la célula. En cambio, las células incompletas tienen una membrana que es semipermeable, el cual puede suceder el intercambio ¿con qué? Con el medio, ¿no? Bien, luego tenemos que mencionar que habíamos dicho que las riquezas y las clamidias son denominadas como células degeneradas, que quiere decir que con lo largo tiempo de los años, han ido perdiendo este ADN, sus enzimas y demás, al pasar los años, y es por eso que se han vuelto dependientes y así se han vuelto incompletas gracias a esta evolución de los años, ¿no? Porque han ido perdiendo parte de sus herramientas, y como han ido perdiendo sus herramientas, necesitan complementos de una célula completa. Bien, en el próximo video vamos a continuar con el próximo título.